en la película tenés como, o sea, tenés personas que están del lado de Rosemary y personas que se oponen a Rosemary. Mm. Y llega un punto que Rosemary no tiene ninguna persona que esté de su lado. De hecho, por Eh, ejemplo, el marido era alguien que estaba de su lado, después el marido hace el pacto, pasa a estar del lado contrario, Rosemary se siente sola, después Hutch estaba de su lado, o sea, el único que genera sospechas, lo eh, matan. bueno, que exactamente, entonces ya directamente llega un punto que Rosemary queda sola y cuando está totalmente sola, hace la fiesta, se reencuentran con sus amigas, parecería que la situación se endereza porque ella intenta tener una charla con su antiguo médico, que era la persona que sí le interesaba a ella, vendría a ser. Mm. Pero todo se vuelve a torcer cuando te das cuenta que el médico este también es manipulado porque lo que estaba diciendo ella es una locura, entre comillas, ¿no? Entonces ya directamente Rosemary vuelve a quedar sola. Sí, sí, además, o sea, es eso como decís vos, fue manipulado. O sea, no sabemos qué le habrán dicho al médico, pero Es que claramente la carta de... cayó en el cuentito que le vendieron los brujos, o sea, Exactamente, fácilmente. igual la carta de los brujos es... está diciendo una locura, esta mujer está diciendo una locura. Bueno, es inchequeable, todo lo que... O sea, todos los motivos por el cual ella puede llegar a estar loca es todo medio inchequeable tampoco, no. Simplemente porque lo que está diciendo es... entienden que ella dice que están conspirando contra ella. Y entonces ella se pone en una situación de víctima, pero la realidad es que su estado de salud estuvo para la mierda durante meses y no, nadie hizo nada. No, lógico. Ella la estuvo padeciendo durante todo el embarazo y estaba rodeada por un entorno que la victimizaban todo el tiempo. Entonces, esto de que, por ejemplo, se cree el médico cuando lo manipulan, se cree que está loca. Y justamente vos caen cinco personas diciéndote que no, porque está loca, le agarró esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Y el entorno que ella tiene está afirmando ese discurso constantemente y obviamente vos lo terminás creyendo. Lo que pasa es que como espectador, lo que tiene la película de como espectador vos estás siempre de la perspectiva de ella. Entonces vos sos el único de la película que sabe que no está loca. Entonces te genera totalmente esa desesperación todo el tiempo la película. A mí Sí, me acuerdo que todo lo que pasaba era como dale, loco, nadie se puede, no, nadie se va a dar cuenta. Porque cuando te la podés pensar desde afuera, vos te desesperás porque estás desde su perspectiva y todo lo que ves es todo lo que sabes es lo que ella sabe y todo lo que pasa es lo que lo que le pasa constantemente. Entonces, nada, o sea, ella rodeada de un entorno, que es un poco lo que ocurre mucho también a nivel, o sea, en general, cuando uno está rodeado de un entorno que reafirma un discurso de determinada persona, esa persona, quieras o no, sea o no de esa forma, termina cayendo y siendo adopta, definida por ese sí, discurso. adopta ese discurso, sí, sí. De hecho, siempre ella Y eso se marca justifica, mucho en la película, creo yo. de hecho, ella justifica siempre su cambio físico. Y eso Son todas es mentiras inchequeable que se porque, fue creyendo, de justamente hecho, porque o sea, si le mienten en su entorno y no la dejan saber otra perspectiva que no sea la que ellos le dicen, termina creyendo lo que le dicen. Que es un poco esto, ¿no? O sea, cuando vos no le das la libertad a una persona de poder elegir lo que lee o no, termina solamente creyendo lo que le dicen. hola, mi nombre es Matías, estoy acá nuevamente con mi hermano Juan Cruz. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis y un resumen de la película El bebé de Rosemary, una película de 1968 dirigida por Roman Polanski. ¿Somos Mate Película los dos juntos? Claro, A ver, un, dos, tres, va. somos Somos mate Mate película. Película. Bueno, sí, es un poco analizar un poco la película, dar nuestra opinión acerca de lo que ocurre durante la película, del mensaje que deja la película y bueno, por qué nosotros creemos que es una de las mejores películas de terror. Obviamente elegimos una película de terror porque llegó octubre, se viene Halloween y es un programa un poco especial este porque tocó la película de terror por primera vez. No va a ser la única, pero nos parecía muy bueno empezar. Nos parecía que la primera tenía que ser esta. Bueno, dando inicio un poco a lo que es la película, primero aclarar que van a haber spoilers. Si no vieron la película, se la recomendamos. Incluso recomendamos verla antes del video porque es un Sí, vamos. peliculón y es mucho más entendible una vez
que la vean. Más que nada porque no, obviamente vamos a nombrar escenas, Sí, no nos vamos a quedar, digamos, callados, no vamos a hacer ningún tipo de misterio, pero también está muy bueno la película, los invitamos a que la vean. Bueno, bueno, la historia, a ver, ¿cómo arranca la historia? Es una pareja que va a vivir en un edificio en Nueva York. Es una casa muy antigua, las cuales ellos eligen y deciden restaurarla para poder vivir ahí. sí, una casa que justo hacía poco había fallecido la dueña de esa casa, entonces se le ofrece la inmobiliaria, etcétera, etcétera. Y a su vez también destacar que bueno, que estaban buscando un lugar cerca de lo que es la ciudad, porque el esposo era actor y Exacto. le gustaba que el trabajo sea cerca de ahí y demás. Y bueno, terminan eligiendo una casa justamente en donde, como decíamos, la antigua dueña había fallecido hace poco. Le preguntaron al de la inmobiliaria si había fallecido en la casa. Le dice que Dijo que no. por supuesto que no, que fue en el hospital. Bueno, previo a conocer la casa y demás, y ya casi tener decidido mudarse, lo que vemos también es la presentación de uno de los personajes más importantes de la película, que es Hutch, un amigo muy cercano de Rosemary y de Guy, el cual justamente cuando Rosemary y Guy le cuentan dónde quieren mudarse, que es esta casa, Hutch dice que, bueno, la casa es un poco misteriosa, como que le dice que pasaron varias cosas ahí, que si tienen otra opción que se fijen, como que le empieza a tirar un par de consejos y le empieza a contar un poco las cosas que pasaron. Le Sí, empieza a decir que desaparecieron algunos niños, que hubo un brujo viviendo ahí, que hubieron ciertas como muertes dudosas, sacrificios. Ay, él habla de sacrificios, sí, sacrificios y sí. todo. Tú sí que me abres el apetito. Toma más vino. Cuando eso ocurre, como que ellos lo toman, obviamente, porque Hutch es muy cercano a ellos, pero bueno, obviamente después terminan mudándose, no hay ningún problema. La cuestión igualmente es que la casa es totalmente encantadora para Rosemary. Es un departamento fantástico, me encanta. Durante la visita ocurre algo extraño, que es que justamente había un ropero tapando una puerta, que después... Era eh, como una especie de placar empotrado en la pared y tenía tipo, un mueble gigante adelante que Sí, no y tuvieron, permitía. digamos que el dueño el de la inmobiliaria, digamos, el que mostraba la casa, junto con el esposo de Rosemary, con Guy, corren ese placar para ver qué hay dentro. ¿Por qué escondería su barredora y sus toallas? Supongo que nunca lo sabremos. Yo sentí que el tipo que presentaba la casa iba a decir, no, bueno, eso está ahí porque está ahí, pero todo lo contrario. O sea, se presta mucho a hacerse artificial y dice, no, no, pero yo tengo permiso para mostrar toda la casa Mm. y lo corre como poniéndole toda la Sí, gana de a ver qué es lo que está pasando. incluso está bueno porque en esa escena lo que nosotros vemos también es como hasta el que está mostrando la casa se siente extraño ante esa situación. O sea, ¿quién puso eso ahí? Exacto, sí, O sí. sea, él sabía que ahí no estaba. Y otra cosa que dice, acá vive una señora mayor, así que dudo que esta señora haya corrido este mueble, que Claro, claro, o somos sea, tres personas las que tenemos que... eso ocurre realmente al principio y ya al principio ocurre algo que nos deja un poco con incertidumbre. Lo que destaco yo, por lo menos de esta película, es que no es una película que esté, digamos, desarrollada, desarrollen el terror, digamos, con un montón de efectos, etcétera, etcétera, sino No tiene que efectos visuales la no película. tiene casi nada de efectos visuales y lo que te da terror de esa película es la incertidumbre, es el no saber, la desesperación, que ahora a lo largo de la película se va a notar, pero creo que es lo más destacable. Justamente ya desde el principio de la película pasa algo que ni siquiera puede explicar el que está mostrando el departamento. Y eso es increíble. Em, Bueno, ellos empiezan a convivir ahí, empiezan a a hacer, bueno, equiparla. a equiparla, empiezan a hacer arreglos, porque bueno, la casa se veía como, era una casa muy vieja y se veía muy oscura, entonces empiezan nada, como digo, a equiparla para que sea un lugar Mm. agradable para poder vivir. Sí, durante ese transcurso Y lo que acá, ocurre es que empiezan a equiparla todo y un día, bueno, Rosemary va a lo que es el lavadero que tenía el lugar donde vivían sí, y conoce Me llamo Terry Genofrino. Mucho gusto, yo soy Rosemary Burhouse. a su vecina que se llama Terry. Bueno, y Terry le cuenta un poco que ella vive con unos ancianos que le salvaron la vida porque ella estaba en situación de calle y consumía sustancias, etcétera, etcétera, y habla muy bien y, de ellos, y dice que habla muy bien prácticamente como de que le ellos. salvaron la... Sí, dice que le salvaron la vida. Sí, podría Eh, estar presa, dice, si no fuese por sí. ello habría terminado en la cárcel. Dicho todo esto, después la escena siguiente
bueno, después vemos cómo vuelven. De hecho, Rosemary se pone contenta porque dice como... Su primer vecino. Claro, sí, vine acá y hablé con alguien más. Tipo, dice Sí, ya no un conocía amigo, a pero alguien. conocí a alguien. Y un dato importante es que la vecina le muestra que tiene un collarcito. Sí, Que tiene un collar que huele muy supuestamente mal. huele muy mal, pero es muy llamativo, como muy Sí, porque estético. dice que espanta la mala suerte. Sí, que se los regalaron justamente Los ancianos. los ancianos que están a cargo de ella, Exacto. que son Minnie y Roman. Exactamente. Eh, Pasado eso, lo que vemos como, si no me equivoco, ya la escena siguiente, esto otra vez no tiene muchos contrastes la película y vemos esto, digamos, casi desde el principio de vuelta, esto de que primero vemos a ella conociendo a Terry y literalmente en la escena siguiente vemos, digamos, después de que le cuente el esposo que la conoció y todo, Sí, sí. cómo ellos salen de donde viven Sí, y porque cuando justo están habían salido volviendo... como a hacer algo, habían salido a dar una Sí, vuelta. salieron a hacer algo y cuando están volviendo ven que hay un montón de policía y cuando ven resulta que nada, que Terry había fallecido porque se había caído de donde Sí, vivía, del séptimo piso. del séptimo piso. Y obviamente vuelve a generar un poco el misterio y la incertidumbre de qué pasó porque realmente justamente Rosemary dice, o sea, era una persona alegre, o sea, hoy me habló como si nada hubiese pasado, o sea, re contenta de vivir con ellos, o sea, No, no, o sea, eh, cuando ella habla con Terry, Terry está bastante contenta. O sea, no. sí. Y, y nada, es justamente en ese momento que nos presentan a los ancianos que vivían con Terry, que como decíamos antes eran Minnie Roman. y Roman. ¿Qué ocurre ahí? Ya la primera reacción de Roman y Mina al ver que Terry había fallecido, no, tampoco es muy dramática que digamos. Debe haber estado lavando las ventanas. ¿Cómo iba a lavar ventanas a medianoche? ¿Y por qué no? Puede ser que sí. Algo importante que me estoy dando cuenta ahora es que cuando está la policía y está el cuerpo de Terry tapado, o sea, se supone que entre comillas, Roman y Minnie son las únicas personas que la conocen a ella. Entonces son las únicas personas que pueden decir algo al respecto de que falleció alguien que vos conocés. Entonces la policía le va a preguntar a ellos. Y Rosemary, que Interrumpe, interrumpe porque ella había hablado antes. Entonces, sí, y dice como, de bueno, hecho, ella brinda más información que justamente los ancianos, los sí, Castlevets. sí, es verdad. Bueno, en ese momento justamente es que cuando Minnie escucha a Rosemary hablar con la policía y con eso es que vemos una escena espectacular donde Minnie ya se como que agarra los lentes y como que la mira, viste, como diciendo, a vos te conozco, no sé, fue como algo raro, viste, como escuché hablar de vos o algo, se ve que Terry le había contado algo de ella. Y Se ahí da le cuenta que es dice, ella. ah, ustedes son los nuevos vecinos, le dice, re contenta, viste, como Sí, si porque de momento no los habíamos visto no los todavía. habíamos visto y tampoco los vecinos habían demostrado interés en conocerlos a ellos. No, pero justamente nada, después notamos cómo los conocían, justamente por Terry. Pero Eh, lo conocían sí, de de palabra, palabra. obviamente. Bueno, Bueno, y entonces, después de eso, después seguimos con su vida normal. sí, siempre está bueno aclarar que siempre seguimos con la película. Todas las tomas que van a pasar, la que siempre está presente es Rosemary, porque en la película siempre la perspectiva es de ella. Es la más importante de todas, o sea, es de principio a fin de donde nosotros tenemos el punto de vista. Es el de Eh, Rosemary. Sí, sí, sí. y obviamente nosotros, por ejemplo, nunca vamos a ver esto que decimos, o sea, nunca vamos a ver no sé, un día del esposo de Rosemary. No, 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 no. siempre vamos a ver todo lo que le pasa a Pero la película Rosemary. juega con algunas cosas igual, ¿eh? O sea, más allá de esto que vos decís es cierto, porque no hay forma. Por eso justamente a veces se habla de alguna ambigüedad en el sentido de que ¿es verdad esto o Rosemary está Mm, entramando todo esto en su cabeza y no está pasando? Justamente porque no hay pruebas claras del pacto entre Guy y los Cáceres. No hay una sí, reunión clave, pero hay momentos en que vos decís, puede ser que pase esto en este momento. Por ejemplo, cuando Guy dice, vos estás embarazada y el que tengo antojo soy yo. Entonces dice, vos me voy a buscar helado. Entonces, o sea, vemos que el tipo desaparece. sí, además Entonces, ¿a también, dónde a fue, ver, hermano? algo más cercano a lo que estábamos también, porque todavía no llegamos hasta esa parte, pero mismo esto, ¿no? De cómo sabemos nosotros que ya conocían a los vecinos, ¿no? De Mini y tal, ¿no? O sea, nosotros siempre tenemos que terminar deduciendo cómo es que los vecinos conocían a Rosemary y a Guy, y vos decís, bueno, porque Terry le habrá contado, es como que siempre estás desde la perspectiva de Rosemary y todo lo que va ocurriendo, en cierto modo, Sí. vos le tenés que dar una inferencia.
Entonces el hecho de estar infiriendo no es el hecho de tener una prueba. Y es por eso que Exactamente. siempre hay una ambigüedad constante en la película. Eso Eh, es excelente. es espectacular, obviamente. Y volviendo justamente, un día Minnie pasa a visitar a Rosemary a la casa para conocer a su nueva vecina. Y ahí es cuando justamente hay como el primer acercamiento íntimo que los invita como a cenar. a Sí, casa. es como que la señora hace tres cosas, Minnie. Primero va a conocer a Rosemary Sí. y descubre que quiere tener hijos. Sí, además Porque hace un montón de preguntas. sí. Se mete en la casa así como. Por eso es que para mí va a buscar tres cosas, porque pregunta un montón de cosas. ¿Cuánto pagaste por este sillón, Como que observa mucho la casa. Después le pregunta como, ¿estás embarazada? No, pero queremos. Mirá, le dice como... Y después como punto 3 le dice a Rosemary que si quieren ir a cenar a Exactamente. su casa. Y Rosemary incluso le dice... Como que no. No, le pregunta también a qué se dedica su esposo. Ella le dice que es actor, Sí, justamente. que trabaja. Ella repite muchas veces que trabaja Sí, en dos lugares. en dos lugares que sí. Uno hace una obra de teatro y publicidad Que de. para mí seguramente eran como re poco conocidos, pero era el único que había hecho. O sea, entendemos que era actor, pero que muy reconocido no era. O sea, no era Y un no era un actor. actor, claro. O sea, no era un actor de primer nivel. No, sin Pero bueno, duda. él era trabajo. Era Estaba actor, empezando. sí. Y bueno, los invita a cenar a la casa. Minnie, a Rosemary y al esposo. De hecho, se da como una situación en la Los que. obliga. ¿Viste que le Sí, dice, sí, porque ellos son no así. voy a aceptar un no o algo así? Le No dice. esperamos respuesta. Y ella dice, sí, sí, yo puedo ir, pero le voy a preguntar a mi marido a ver si quiere ir. Y después, cuando llega el marido a la noche, como viene medio bajoneado porque no había conseguido. Sí, él había ido a hacer un casting en ese momento y no había conseguido el papel cuando llega acá. Exactamente, sí, sí, le habían dado el papel a otro. Entonces ella lo convence, che, nos dijeron los vecinos de ir a comer a la casa. Y le dice, no me digas que tengo que ir. Y me dice, bueno, dale, vamos. Sí. Y ahí es como que va. Y ahí es cuando van un poco, bueno, los tratan súper bien a Rosemary y a Guy, es como que en cierto modo los reciben de una forma muy, muy amable. Después también le preguntan un montón de cosas, empiezan a preguntarle, no sé, a Rosemary si es religiosa, le hacen chistes con eso porque como que no creen mucho en eso. Se muestran como unos, como una pareja de ancianos como muy conocedores de muchas cosas, ¿viste? Que dicen que él había viajado por muchos lugares, que él había Sí. hecho muchas cosas. Habla de un lugar y ya he estado allí. Y yo te digo si fui o no. Alaska, sí, ya fue. Viajé por toda Alaska, sí. Sí, es como muy presumidos y a la vez es como que saben mucho o tienden a dar ese mensaje para la familia que fue, ¿no? Que son Guy y Rosemary. Y después de eso, bueno, la realidad es que em, vuelven a la noche, obviamente, a acostarse y Guy queda como fascinado con ellos y dice que los va a ver al día siguiente, los va a ir a visitar porque quiere seguir escuchando las historias que le contaba Sí. Steven. Ahí Rosemary nota algo importante. O sea, que a ella es como que le llama la atención, pero lo pasa por alto. Que es una boludez, pero después se reivindica y que no es una boludez. Es que, o sea, en la casa había muchos como puntos que ella se dio cuenta que había fotos y las sacaron. Que había muchos cuadros y Sí, los sacaron. exacto, es Que verdad. es justamente como se entiende que es para esconder Algo. algo. Ellos están escondiendo algo. Sí, Que para mí están escondiendo como parte de su sí, familia. No quieren como que que. ya desde el principio Rosemary no se siente cómoda con ellos. Igual eso le parece raro a Rosemary, pero tampoco hay que se queda pensando en eso No, porque. no, hasta ese punto de la película, o sea, Rosemary lo nota extraño, pero tampoco le resultó tan, digamos, o sea, no le resultó tan misterioso ni nada, simplemente se sintió incómoda en la escena. Bueno, Hay, eso, hay eso momentos, parece. hay momentos de esta reunión que Guy se queda hablando con Roman y no sabemos qué hablan. Que vemos solamente el humo de como que están teniendo una charla Exacto. y no sabemos qué hablan. Sí, pero sabemos que Guy le cuenta que perdió el papel y que lo terminó ganando no sé qué persona y no sé qué, y después de eso no vemos más nada. O sea, es como que vemos el principio de esa charla, pero no vemos la continuación. Exacto. Eso es alucinante. O sea, empezamos escuchando que Guy le cuenta a Roman, le dice, no, porque perdí el papel del casting, que lo ganó el otro, porque no sé qué, que no sé cuánto, y de la nada después vemos a Roman en la cocina viendo la puerta y el humo de cigarrillo que estaban fumando ellos, y es como, wow. O sea, no sabemos qué hablaban después, o sea, simplemente sabemos el inicio de la conversación. Luego de eso, lo que vemos es como sigue el día de ellos y demás.
Y la señora Minnie como que empieza a visitar más a Rosemary, es más invasiva. Hola, querida, no somos inoportunas. Es increíble cómo está marcado esto de la interrupción todo el tiempo, porque ella en un momento está muy tranquila en su casa, creo que se pone a escuchar música, y llegan a interrumpir. Sí, O sea, interrumpen las situaciones invasivas, es justamente. totalmente invasiva, sí, sí. Y bueno, viene a visitarla con una amiga de Minnie que en un momento le regalan, esta amiga le regala el collar. ¿Qué collar? El mismo que tenía Terry. Y lo peor de todo es que no le remarcan que era el collar de Terry. Le dicen que le regala un collar y ella sabe que es el collar de Terry, pero no se lo remarcan. No, pero ¿sabes lo que yo creo? Es que, o sea, que Minnie le da ese collar, pero Minnie cree que ella no sabe que es el mismo collar que tenía, ¿entendés? Claro, claro, no. Nunca sabe qué es. Cuando se lo dan, Rosemary lo conoce, demás. Obviamente después se van. Se va Minnie con la amiga y queda ella y con el collar tipo lo guarda porque no le gusta. Tiene Porque un huele olor, mal. huele mal, no le gusta. El tema es que de un día para otro viene el esposo súper contento a la casa y le dice a Rosemary, se enfermó quien iba a agarrar el papel, que había ganado él. Sí, El papel me quedó a mí, le dice. claro, que él iba a ser el actor principal. Claro, él va a ser el actor principal. Y le dice a Rosemary qué pasó. Y él le dice que nada, que se quedó ciego, que perdió la vista y que va justamente a reemplazarlo él. Entonces está súper contento. Y justamente Guy le propone a Rosemary ya como que le dice como, bueno, no te presté mucha atención, ahora sí quiero tener un hijo, etcétera, Sí, etcétera. lo que pasa es que en ese momento Hasta ahí. él le dice que él había obtenido el papel porque el personaje principal Enfermó. se enfermó. Y después se entera que quedó ciego. Entonces como que empieza una contradicción, porque él dice, por un lado me siento bien porque obtuve un Es papel verdad. en una obra muy importante, pero no puedo creer que haya pasado porque se quedó ciego. O sea, es terrible lo que pasó. Y dice, bueno, voy a salir a caminar para despejarme un poco, porque no entiendo lo que está pasando. Y cuando vuelve como que... Como cuando él como que tiene una mirada más positiva de la situación. Sí, ¿viste? Guy Como que dice, bueno, voy a prestarte más atención, ahora sí quiero tener un hijo, etcétera. Empiezan a intentar y demás. Y Rosemary después se pone re se contenta. pone súper feliz Rosemary porque era lo que ella quería. Y lo recalcan desde el principio de la película, en cierto modo. Y también lo que va a ocurrir es que se acerca como el día del aniversario o algo así de ellos. Entonces ocurre la escena que ellos tienen. Iban a cenar juntos, iban a tener cenar juntos, una sí, sí. noche romántica. Y es que ocurre justamente que mientras están cenando, ¿quién toca timbre? Minnie, Minnie. la vecina, siempre ¿Quién les viene a interrumpiendo. dejar? Madame, monsieur, tendremos postre después de todo. Dos postres. Dos deja, dos postres. Es como que ya no solo es invasiva cuando Rosemary está en la casa sola, sino que cuando ellos están teniendo un momento súper íntimo, ¿viste? Entonces es como que ya te empezás a desesperar un poco, o empezás no sé si desesperarte la palabra, sino como te empieza a molestar también la presencia como espectador de esta No señora. tiene un segundo de paz. No, no te deja un segundo de paz. Nosotros, en cierto modo, hasta ese momento, yo como espectador hasta ese momento, yo lo que entendía es que la señora era muy molesta, pero que cuando le deja un helado es como que vos decís, raro. Entonces resulta que les deja el helado, Rosemary lo prueba y dice que Si de veras no te gusta, déjalo ya. Está delicioso. No sabe a tierra ni nada. no quiero comer esto, no me gusta, está feo, le dice. Y Guy como que le dice, no, dale, comételo, no Te sé lo están qué. regalando, comelo. Sí, no Y seas le dice, bueno, el desagradecida. mío huele mal. Y dice, te lo cambio. Le dice. Y el tipo se enoja. Sí. O sea, yo como espectador en ese momento no sentía que Guy sepa más que Rosemary. Lo que pasa es que Rosemary obviamente lo come un poco y después lo tira porque no, viste, como que... No, está feo. Sí, sí. Y es ese momento en donde vemos que Rosemary como que se empieza a sentir mal, se ve que algo tenía en el helado que hace que caiga inconsciente. Sí. Y acá es cuando ocurre la escena, una de las pocas, o creo que es la única escena en donde vamos a ver algo de efectos de la película, Igual- que es cuando Rosemary inconsciente empieza a tener como un sueño. Sí, pero no tiene efectos. No, no O sea, tiene. es No, un montaje. es un montaje bien hecho donde aparece una figura con Sí, un sí, efecto. sí. Nada más que Que está vestido de también rojo. En donde nosotros vemos. puede ser entendido como un sueño. Un sueño, un delirio Sí, también. nosotros o sea, entendemos en ese momento que Rosemary está soñando y que sueña que está en la playa, no sé. es totalmente surrealista. No tiene nada que ver con todo lo que está pasando. No,
Pero bueno, sabiendo que ella como que cayó inconsciente y que Guy la acuesta en la cama y la deja ahí, y empezamos a ver esa escena como un sueño, Sí. en donde empiezan a ocurrir un par de escenas situaciones raras, extrañas, donde totalmente surrealistas, empieza a como decís aparecer vos. gente que no venían, que no tiene nada que ver con Rosemary, que no Sí, estaban en escena. y de la Inclusive- nada empiezan a aparecer muchos ancianos. Se empieza a ver a ella acostada donde está, empieza a ver cómo la desvisten y demás, Sí. y como se está acercando el esposo. Entonces como que sueña que va a tener relaciones con el esposo y demás, y de la nada ve como el esposo empieza a cambiar de figura, de cara, y ahí es cuando vemos que con quien está teniendo relaciones es con un demonio, digamos. Sí. Una escena muy bien lograda. Muy bien realmente. lograda. Muy sin, bien. sin efectos especiales esto, ¿eh? Sí, sí, Es un sin montaje duda. de Es, primer nivel. sí, aparte es una escena muy bien lograda porque es muy difícil lograr lo que lograron sin mostrar a las figuras, sin generar, y te genera una desesperación porque vos ves cómo porque no es solo con Guy que está teniendo relaciones, sino que está alrededor mucha gente sosteniéndola, y es una No, escena no, sí, sí, impresionante. totalmente horrible. Todo eso es horrible. Y como que notamos como Rosemary en un momento dice, esto no es un sueño, esto es real. Y se empieza a dar cuenta que le está pasando. Y es como, Ella está esto es inmovilizada. peor está- todavía. Y cuando se despierta el otro día, se despierta con un montón de rasguñones Igual y demás. ahí hace un corte porque. Sí, o sea, si ahí vos- como que ves cómo se despierta en la mañana. Si vos me decís que no, que confiabas en Guy hasta el momento en que empiezan a comer el postre. Al día siguiente ya dejás de Lo confiar en Guy. detestás, lo odias con todo O tu sea, yo en alma. ese momento dije, bueno, ahí estoy sabiendo un poco más que Rosemary, ponele. Porque Rosemary, bueno, ella también empieza a desconfiar un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es que vas desconfiando a la par que desconfía de ella. Exactamente. Sí, Eh, sí, o sea, con los personajes que empieza a desconfiar ella. Lo que ocurre justamente es que después de esa escena que vemos, muy bien montada, lo que vemos después de eso, que es justamente ella que se despierta a la mañana y se mira el cuerpo y se ve que tiene un montón de exactamente, rasguñones. sí, sí, sí. Y ella le dice, tuvimos relaciones, yo estaba inconsciente, o sea, no me acuerdo nada. No, prácticamente le dice, me violaste, una cosa así. Sí, y un desastre. No, Guy tiene que estar preso. Sí, literal. Bueno, con lo que hizo justamente, Rosemary ahí como que empieza a tener un poco de lejanía con él porque no le Se siente gustó. totalmente incómoda, se siente. Se siente totalmente usado. Bueno, Rosemary se empieza a alejar un poco de él por ese motivo. Sí. ¿Qué ocurre? Que cuando más lo detesta, llega la mejor noticia que puede llegar, que es que está embarazada. Porque empieza a tener un retraso y no sé qué y no sé cuánto, y va al médico y resulta que está embarazada. Y Rosemary vuelve a sentir el amor que tenía por él, claro. y la motivación por todo lo que tenía por él, etcétera, etcétera. Sí, ahí se pone recontenta Rosemary, sí, sí. Y Rosemary no quería contarle a los señores, a Minnie y al otro, Ah, esa sí es una buena noticia. pero cuando llegó a la casa ya sabían, No, porque él le cuenta. porque se lo cuenta Guy. Y cuando lo saben, lo que ocurre es que le recomiendan un médico. Primero le dice que, bueno, estás embarazada, bueno, tu médico tiene que ser Saperstein, porque es el mejor médico que hay. ¿No estuvo en una entrevista en la televisión? Estuvo en Sí, televisión. comienzan a manipularla para que cambie de es un médico. médico de prestigio. Él atiende a todas las señoras de sociedad. Dave Saperstein. Yo, no, pero yo ya tengo un médico. No, pero vos no puedes dejar que la salud de tu hijo esté controlada por un tipo que no lo conoce nadie. Con un médico a quien nadie conoce. Y agarra y ella llama al médico. Sí. O sea, en el momento, directamente, no es que le dice, che, Sí, mañana llama. le programa una cita y todo. Es Le verdad. dice, mañana tenés que ir a verlo a tal Bueno, hora. Y es como, El miércoles tenés que tener cita con el pará, médico. hermano, no No te quiero, conocemos, no no quiero. sabemos quién sos. Bueno, la cuestión es que igual va a tener una cita con ese médico porque, bueno, después de comenzarla, ¿por qué no? Además, se supone que es un médico, o sea, tampoco que o sea, si bien te está invadiendo y todo, te recomendaban al mejor médico y simplemente te están Sí. te programaban una cita con el mejor y vas a ir. O sea, es como un poco... Bueno, la cuestión es que va a citar con el médico, le cuenta además, y el médico le dice cuestiones muy extrañas, tanto para Rosemary como para nosotros como espectadores, que ya sospechamos de todo el mundo en ese momento de las películas, y le dice que deje de ver al otro médico, Claro. que no hace falta. Por favor, no leas libros. No hagas caso a tus amigos. El doctor Jim me recetó que tomara vitaminas. Nada de vitaminas. Básicamente le dice, hace todo lo que te estoy diciendo Sí. y no hagas nada de lo que vos querés, no te intereses por Exactamente. nada, o sea, horrible, una cosa totalmente... Lo peor de todo es que, bueno, nosotros vemos una persona totalmente débil y frágil durante la película por una cuestión de que está siempre siendo manipulada, está siempre
Cediendo. Sí, atada a ese entorno en donde la tratan de tal forma. Entonces, Y otra es cosa, muy difícil salirse de ese entorno si así te tratan. es que también vemos que su salud empieza a empeorar notablemente. Y durante el transcurso del embarazo y de la película vemos que su salud empieza a empeorar. Mini Kastavets tiene un buen herbario. Voy a decirle que prepare una bebida diaria para ti. Vemos que todos los consejos que le dieron no están sirviendo para nada. No, Y ahí es cuando empezamos a ver, ¿no? Cómo Rosemary no quiere tomar esos tragos en primer lugar porque dice, che, o sea, no. Y después, en un momento, Hutch visita a la casa y es cuando Hutch le dice, Dios mío, ¿qué es eso? ¿No estarás siguiendo una dieta exótica o sí? escuchame, vos estás embarazada, pero cada vez estás más flaca. Y Rosemary como que, bueno, le dice, no, porque eso, como claro, no sé cómo sí, es sí. que le dice, No, pero... le dice, pero esto es normal porque los primeros meses supuestamente perdés peso, pero después subís mucho peso de golpe. Sí, pero eso es una, o sea, es Sí. algo que escuchó, ni siquiera que... Y Sí. que escuchó del único médico que tiene, o sea, es la única voz que puede escuchar. O sea, bueno, la cuestión es que Hutch le dice, ¿qué dejaste de tomar las vitaminas que te dio el médico? Y Hutch empieza a desconfiar de los viejos. Empieza a cuestionar el comportamiento de... Ahora, es increíble en la escena porque o sea, parecería, te juro, que está el otro señor atrás de la puerta esperando que llegue Hutch y cuando entra Hutch a los 10 minutos aparece el otro. Claro, si no soy inoportuno. Aparece Romo. Justamente viene a decir todo lo contrario de lo que decía Hutch. Viene y dice, no, porque es mejor tomar un batido natural que tomar una vitamina que está en la vitrina durante todo el día y que no sabes cuánto tiempo tiene y que no sé qué y no sé cuánto. Sí. Y Hutch como que eso lo dice, como es una pelotudez lo que está diciendo, hermano. O sea, me como... Y incluso, bueno, lo que vemos es que Roman se va y se queda Hutch. Y cuando Hutch se está por ir, ve que Bueno. le falta un guante. Cuando Hutch se está por ir, ve que le falta un guante y justo llega Guy, el marido de ella también. Eso también me encanta porque Hutch ahí ya ahí en ese punto de la película nos damos cuenta que o sea, quien es un amigo muy íntimo de Rosemary es Hutch. Por eso pasaba lo que pasaba al principio. Hutch cuenta todo lo que pasó en ese lugar, Sí. pero como al marido le gustaba el lugar, ¿viste? Como que minimiza todo lo que dice con un Minimiza todo. chiste. Entonces ahí nos damos cuenta que no es amigo íntimo de ambos, es amigo íntimo de Rosemary nada más. Exactamente. Porque incluso cuando llega Guy, como que Hutch, no sé por qué motivo, se enoja y se va. O sea, es como que no, lo Sí, pero saluda y se va. sí, se enoja, ¿sabes por qué? Porque Guy dice una pelotudez. Porque sí, porque es una pelotudez lo que dice, y también porque ella está muy mal. Se pone triste porque dijo, Hutch me dijo que me vio fea. Entonces él agarra y dice, lo que pasa es que Hutch es un tipo muy negativo. Ese Hutch siempre anda animando a la gente, ¿no es así? Dice porque cuando ellos antes de entrar a vivir a ese lugar le dijo que en ese lugar hacían rituales, que era un lugar feo, y ahora te está diciendo que vos te ves fea. Entonces Hutch siempre ve como el vaso medio lleno, o sea, nunca ve las cosas de forma positiva. Sí. Y ella, y eso lo justifica también porque Rosemary dice, sí, puede ser. Sí, y además también lo que vemos es como Rosemary empieza a cambiar su actitud, su comportamiento, su alegría, su estado de físico y demás. Para colmo también ella va y se corta el pelo. Y vemos que Guy no le gusta, le dicen eso, gastate plata, como que Sí, ni sí. siquiera la quiere. O sea, es increíble cómo está totalmente desinteresada de ella, en cierto modo. Durante la... Sí. Sí, no, está totalmente desinteresada de ella. Bueno, y notamos que justamente muy bien la película igual también en recalcar todo esto de que cuando llega Hutch a la casa, Rosemary le saca el abrigo y el Hutch le da se saca los guantes y se los da a Rosemary, Rosemary los guarda dentro del abrigo. Después vemos cómo entra Roman. Cuando entra Roman, vemos cómo después cuando se va, como que vemos irse por un pasillo a él y lo perdemos de vista y seguimos la escena con Sí. Rosemary y después cuando se va Hutch para buscar y le falta un guante y vos decís, la puta madre, ¿dónde está el guante? O sea, Encima, pasa un montón de cosas que son... vos sabés que el claves. guante no lo perdió. O sea, yo cuando el chabón No, dijo pero- me falta un guante, vos decís, él piensa que lo perdió, pero para mí no lo perdió, digo yo. No, O sea, pero- cuando lo vi yo dije así, o sea, Pero no. el guante es clave, pero... Para después, sí. Para después, pero en el momento se lo toma como una boludez, porque Sí, en realidad el sin problema duda. principal es el estado de salud de Rosemary. Es la Claro, conversación. exacto. Pero bueno, yo en ese punto de la película, como espectadores, o sea, a mí me jugaba mucho la desesperación de decir, yo sé lo mismo que Rosemary, pero a la vez sé que está todo mal, pero ella no. O sea, ¿entendés? Como que Y vas a estar muy sola, el problema de Rosemary es que está sí, sola. era horrible. Y para mí eso es espectacular, en la película está muy bien A todo esto de transmitido. forma paralela, la carrera de Guy como actor empieza a mejorar. Repuntó terriblemente. La propaganda de moto, hacía. Sí, sí, terrible. Bueno, y después de eso vemos como Hutch
le dice, con el pasar de los días, le dice que vaya a no sé qué lugar era. No, él dice que quiere hablar con ella. Sí, de que algo vaya al lugar a la seriamente. mañana y que le quería mostrar algo. Sí, ella Le le dice, aclara che, eso. che, pero decime, ¿me tenés que decir algo? Decime. Ella se sentía muy mal. Y le dice, bueno, mañana te digo, no te lo digo por teléfono, te lo digo mañana. Bueno, dale, nos encontramos mañana. Y cuando va no lo encuentra. Y cuando va, nunca va. Entonces después de eso, como nunca lo encuentra y demás, va a un teléfono público y llama a donde vive Hutch. Y la mujer le dice que nada, la que atiende, le dice que nada, que Hutch había entrado en coma y que Está muy mal de salud. está muy mal de salud, le dice. Entonces ella se re preocupa, vuelve a la casa y demás. Y después a los días se entera que Hutch fallece. Sí. Eh, Hay que también mencionar que ella organiza tipo una fiesta. Sí, y después, previo justamente a que Hutch fallezca y todo eso, también aparecen Sí. para remarcar el discurso de mirá que te están mintiendo, Rosemary organiza una fiesta justamente Sí. con las amigas. Ah, claro, porque dice, van todos los antiguos amigos que ellos tenían, pero no los invitan a los vecinos. Ella Exacto. mantiene, dice, bueno, yo Sí, quiero que venga gente, pero que tengan todo menos de 60 años, por favor, le dice. sí, total, total. Y el tipo le dice, bueno, a ver, yo pensé que ni yo iba a estar invitado. No, sí, vos sí estás invitado, pero no quiero que esto tenga que ver con nuestros vecinos. O sea, una fiesta Claro, o sea, íntima. no quiero que los vecinos den todo lo que hacemos. Bueno, yo te ayudaré en todo. Si quieres, puedo ayudar a servir. No, no, Mini, gracias, puedo hacerlo yo sola. Fue la excusa perfecta para decir, no quiero ver a los vecinos un día. Sí, Em, ¿Qué ocurre? Bueno, cuando llegan las amigas, literalmente las amigas le dicen, che, estás muy mal. Y como que estás muy vemos flaca, le como dice. Rosemary como que se confiesa con ellas, después va a la cocina con ella nada más. Y le cuenta que sí, que le duele mucho y que no se siente bien y que siente que está todo mal, pero que los demás lo ven como que está todo bien. Sí, le Y dicen ahí le que... dicen, no, cambia de médico. Sí, O sea, cambia de médico, no escuches lo que te dicen y cambia de médico. Y ahí intenta convencer cuando termina la fiesta, vemos sí. cómo queda Rosemary con el marido y le intenta convencer de cambiar de médico. Y el marido como que le dice, no vamos a cambiar a nadie, que escuchar lo que te dicen ellas, que no saben nada, que no sé qué, que no sé cuánto. Y automáticamente vemos como a Rosemary le deja de doler todo. Sí, Y se eso es... siente perfecta y empieza a sentir que el bebé se mueve y se ponen súper contentos. Eso es como... Pero también, ¿sabes por qué es eso? Porque ella deja de tomar el batido también. Claro, en un momento Rosemary como que se revela un poco. Durante unos Eh, días vemos como Rosemary le dan el batido y y dice, no, hace lo todo lo posible para tira. tirarlo. Sí, sí. Y después vemos cómo le deja de doler todo y parece que todo apunta re bien. Porque en realidad Rosemary empieza a mejorar de salud. ¿Qué es lo Pero que...? empieza a mejorar de salud porque a escondida del marido se empieza a alejar de los viejos. Exactamente, sí. ¿Qué pasa durante todo ese tiempo que se empieza a alejar de los viejos? Que Hutch le dice que quería mostrarle algo y encima fallece. eh, es el momento cuando llega el funeral de Hutch, que Rosemary va y una mujer le dice, tomá, Hutch te quería dar esto. Le Claro. dice que en el libro hay un anagrama. Le dice. Que en el libro... En que el el libro le nombre es un dice que era el anagrama. nombre del libro, le dice. ¿El nombre del libro? Sí, sí, Eso parece. no tenía ni idea. Y se lleva el libro. Y cuando llega a la casa, abre el libro, se fija lo que Hutch le iba a dar. Porque en cierto modo ahí nosotros comprendemos que lo que Hutch le iba a mostrar era eso. Y en cierto modo también entendemos que Rosemary también comprende que lo que Hutch le iba a dar era eso. Es Porque que le en dijo que quería realidad... mostrarle algo. Fallece y después le dice, Hutch te iba a dar esto. Es obvio que No, era pero eso. en esa reunión que él la cita a ella, en un lugar privado, Hmm. lo que iba a hacer Hutch es mostrarle justamente Es el todo libro. le iba a explicar todo lo que en realidad Rosemary se da cuenta sola. Entonces Rosemary tiene que agarrar el libro y empieza a darse cuenta sola de todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué notamos? Bueno, cómo empieza a leer el libro habla de brujería, y empieza a leer el libro, empieza a ver que El es un libro título, de Adrián Marcato y de Steven Marcato, que es el hijo de Adrián Marcato, sí, que esos eran brujos, que justamente uno de ellos era el que estaba en donde ellos vivían, va, en el lugar donde ellos vivían, que es el que nos menciona al principio de la película. sí, Y ahí notamos cómo Romero empieza a leer todo, empieza a desesperarse, vemos cómo de su perspectiva empieza a darse cuenta de todo, y empieza a leer y dice, el nombre es un anagrama, dijo. Empieza a probar el anagrama y no sale nada, y ¿por qué me dio esto? Entonces empieza a hacer el anagrama. Empieza a combinar letras y demás, y en un momento hace el anagrama con Steven Marcato. claro. En cuanto empieza a combinar las letras del nombre de Steven Marcato,
digamos, obtiene el nombre de el hombre que vive al lado de ella, que es el vecino, de Roman Cassavetes. Cassavetes. Exactamente. Y ahí es cuando se da cuenta de todo. Dice, no, pará, esto me estaban dando un trago, me recomendaron un médico que seguramente no es médico, estos son unos Claro, brujos. entonces O sea, dice Steven Marcato me es Roman quieren Cassavetes. sacar el hijo. O sea, empieza a entender como estoy en peligro yo y el hijo. Sí. Y Cuando después, llega el esposo, ahí le cuenta todo. le cuenta todo. El esposo no le cree nada y le dice, no le das estas pelotudeces. Y así como está, agarra el librito, él lo pone arriba de una estantería alta. O sea, Él le como- prohíbe leer el libro. Y encima le dice, man, no sigas leyendo esta boludez. Sí, le digo, no leas esto. Ella dice, un capítulo más. Dice, te estoy hablando en serio. No leas esto. Que es que justamente cuando él no estaba, ella va a buscar el libro. Está todo el día buscándolo. Y cuando él vuelve le dice, ¿dónde dejaste el libro? Y le dijo, no lo tiré, le dijo. Claro. Y ahí cuando dijo que lo tiró, o sea, no solo no le deja leerlo, sino que lo tiró para que no lo encuentre nunca más. Sí. Entiende justamente que el chabón está en esa. Sí. Está conspirando contra ella. Ahí es cuando se escapa, se la valija todo y previo a visitar al médico va como a buscar ese mismo libro, como a encontrarlo de vuelta. Sí. Libro que no encuentra, pero encuentra otro que compra, Sí. porque bueno, ella tenía información y quería leer sobre eso. Le dan un libro que justamente en el libro decía que los brujos tienden a robar objetos personales de las personas y demás entonces para ella confirmar su teoría también llama al actor que perdió la vista Sí. y le dice, che, ¿y Terrible. vos cómo que fue que te enfermaste? Y le dijo, y la verdad que de un día para el otro. Sí. Y le dijo, ¿qué hiciste los días anteriores? Y me junté con tu esposo para celebrar el papel que había obtenido y intercambiamos corbatas, dice. O sea, empieza a cerrar todo. Empieza a cerrar como todo. espectadores, para mí cierra todo, Cuando ¿viste? Hatch Es como deja el guante. Hash le habían robado el guante y como que vos decís, cerró todo como espectadores. Sí. Incluso, ¿sabes lo que te digo? El collar de Terry. El collar de Terry también, sí. Cuando ella fallece, no tiene el collar. No. O sea, tuvieron que sacar algo de ella. Pero bueno, nada, más allá de todo eso, es como que empezamos a notar cómo Rosemary empieza a escapar. Empieza a escapar y se va a buscar ayuda a su primer médico, que era Hill. Sí. El primer médico, como medio como, ok, o sea, desapareciste por todos estos meses, apareces así de la nada, me estás contando que te quieren robar el bebé, unos brujos. Tal vez todo sea una coincidencia, pero estoy segura de una cosa. Tienen un acuerdo y quieren a mi bebé. Déjame ver qué hago. Claro, porque ella le cuenta todo lo que pasa, toda su historia se la cuenta a Jill. Sí, se la cuenta de pie a pa encima. Sí, y Jill como que escuchaba todo, como que no podía creer lo que estaba diciendo. Entonces le da un lugar para que descanse un poco. Ella ya se siente como más segura en ese momento. Sí, es el único momento que siente paz en toda la película, básicamente. Sí. Y lo peor viene cuando ella se despierta y ve que está entrando justamente Guy con las... Saperstein, con el médico. Hay algo que pasa que seguramente ya te diste cuenta, que ella, bueno, lo van a buscar es justamente Saperstein y Guy, que son el marido del médico, y ella se va con ellos dos y suben a un auto, y el que maneja el auto es uno de los que estaba en la fiesta. Sí, Bueno, sí. y ese tipo supuestamente es como es un médico. Dice que supuestamente es un médico muy importante. Sí, Y sí, vos sí, decís, es el que terrible. maneja también es cómplice. Vos O decís, sea, esta persona sí, o está sea, en la mierda. sí, no, sí, es totalmente desesperante esa película. Bueno, y ahí entendemos cómo cuando llegan de vuelta al, digamos, donde vivían Guy y Rosemary, Sí. ella como que se apura y abre y cierra el ascensor rápido y se mete ella sola. Ah, ya y se logra quiere- escapar. Se se logra logra de- escapar e sí. intenta entrar al departamento rápido Sí, de sí. ella. Acá es cuando el terror se vuelve más terror que nunca y cuando logran generar desesperación, terror y todo lo que él conlleva Sí. sin nada. Con una actuación que si lo ves en una película de comedia te reís, pero lo estás viendo en una película de terror y te da miedo. Que es que justamente vos, como espectador, ves desde una perspectiva, obviamente, en tercera persona, como Rosemary Sí. cree que está a salvo, pero ellos están adentro. No, es terrible, sí, sí. Y empezás a ver a Rosemary. Habla, Rosemary. Por favor, dígale que se comunique conmigo, que es muy urgente. Por favor, no se le olvide. Gracias. De manera casi como irónica, ¿viste? Sí, Y vos decís, no, qué turbio todo. Y ahí es cuando en un momento se da cuenta que, bueno, la logran atrapar. Y Ella queda y sola en la habitación con todo, con el marido, Con con todos. todo, Saperstein,
los vecinos, No, no, es los un- amigos de los vecinos. Literalmente el sueño que tuvo. Somos tus amigos, Rosemary. No tienes nada que temer, te lo puedo asegurar. La duermen, le inyectan algo y la duermen. El médico la duerme, sí. Y cuando se despierta, bueno, justamente antes de que la duerman empieza a tener las contracciones también. Sí, Y cuando se despierta, no tiene el bebé. Y ahí dice, che, ¿qué onda? Y dicen que el bebé como había fallecido, sí, que no se preocupe, que ella estaba bien, dicen algo así. sí. Y ella sabe totalmente que eso no es verdad. No, sí, no confía en nada. Sí, Y se empieza a desesperar, dice que se quería ir, esto que lo otro, y la vuelven a dormir. sí, de O sea, hecho, eso de es lo... hecho, Dios, que... Perdón, pero parece un peliculón. ella empieza, viste que le empiezan a dar como una medicación. Que hay un momento que ella la deja de tomar. Sí, que la tira así. Sí, O sea, vos ves el pasar de los días, cómo ella intenta de alguna forma escapar, de alguna forma hacer algo y no puede. O sea, está secuestrada está ella. totalmente secuestrada y Sí, vos estás desde ese punto de vista todo el tiempo y es desesperante como espectador. Porque estás viendo sufrir a una persona constantemente. Totalmente, sí, sí, sí. Y cuando ella se desespera la duermen y y es como... Y en un momento ella está acostada y escucha un llanto de un bebé. Y O dice... sea, ella escucha llorar a un bebé. Sí, sí, sí. Y dice, Porque "Dale". viste que las paredes eran como bastante angostas y siempre se escuchaba el Sí. sonido del vecino, sí, sí. Y ahí es cuando ella se va, tipo, empieza a seguir el llanto Sí, y encuentran el mismo placar del principio de la película. O sea, hacer un cierre desde el principio nada, es, es impresionante. es Sí, sí, cines, sí. nada más. Pasa, pocas veces pasa. Sí, es impresionante, Sí, sí, sinceramente. Y nada, y ahí vemos cómo se da cuenta que atrae todas las toallas y todo lo que había Sí, la sí. puerta. Y ahí descubre que había una puerta. Y ahí En realidad había descubre una puerta. recién que había una Y de puerta. hecho, ella es, si vos te pones a pensar, es la única forma que tiene de pasar de un lado al otro. Porque, bueno, obviamente a ella no le iban a dejar salir, ¿no? No, ella no es que iba a abrir la puerta y salir como si nada. Y la única forma que tiene de conectar una casa con la otra es mediante la puerta que ella descubre en el principio de la película. Sí, bueno, no, que ella no, que el de la inmobiliaria, pero que ven todos al No, que, pero que notan que que hay vemos alguien que está todos pasando, al que principio vemos de la todos. película. Sí, sí. O sea, es increíble. Y o sea, ella agarra un cuchillo, sí, onda, los abre la Batman puerta y y sale con el cuando abre cuchillo. la puerta ve a todos los No, no. personajes de la película, menos Hutch y Terry porque fallecieron. ¿Sabes que la primera vez que la vi me quedó grabado el gato negro que aparece ahí? O sea, como todos los brujos se ve un gato negro ahí como si no pasara nada. Algo decís, ¿qué No, está pasando no, acá? aparte, a mí me quedó, no sé, es como, es una escena que a mí me fascina. A mí también. Porque vos sí. ves, es como vos ves como que tenés la cámara acá atrás, ¿viste? Y Además, la ves a viste, ella que es así, la cámara es así también, y vos decís, la puta madre, empieza a ella- ver a cada viste uno de los que ella estaba. recorre un pasillo hasta llegar hasta el momento en que están reunidos. Sí, no, Y en el es momento en que están totalmente reunidos, terrorífico. nadie se le acerca porque ella tiene un cuchillo. Sí. Entonces todo el transcurso, desde que ella cruza el pasillo hasta donde está el Moisés, Están todos cagándose están de todos. Sí, risa. sí, sí. Y ella empieza a mirar uno por uno encima, ¿viste? Y empieza a reconocer a todos, ¿viste? Al del Sí, sí, auto, al que la que le regaló el collar que entró a tejer con ella, obviamente los vecinos, ve a Guy, ve al médico y Guy también estaba ve- ahí fumando, estaba Sí, estaba peloteando. charlando con Minnie. Y ve una cuna negra con una Sí. cruz invertida, tapada, ¿no? Impresionante. Y ahí es cuando ella, sin mirar a nadie, se Sí. acerca a la cuna. Y cuando abre así, ve. No sabemos qué ve. Sí, pero lo que Eh, ve es Y le horroroso dice, ¿qué le porque hicieron a mi hijo? ¿Qué tiene algo raro en los ojos, qué dice. hicieron con sus ojos? Dice. Ah, ¿qué hicieron con sus ojos? Sí. Y es una locura, porque como que uno dice, bueno, ¿qué hacían esos brujos? No es No. humano, lo que ella ve no es humano. No, y eso es lo peor de todo, porque, como te digo, o sea, uno en la película le dice, bueno, ¿qué hicieron esos brujos con ese hijo? Literalmente en un momento de la película uno todo contento le dice, nació Satanás, le dice, y es Sí. como, no, boludo, ¿qué? Y algo que Eh, tiene el guión de la película que me parece de puta madre es que, o sea, ante esa situación, ella está en una situación de tanta debilidad que en vez de agarrar el cuchillo y carnearlos a todos, Sí. siente amor por esa criatura. Sí. Eso es porque está totalmente manipulada y le arruinaron Sí, la vida. porque O sea, encima, previo a eso, o sea, cuando ella está totalmente desesperada, como que no me acuerdo quién va y le dice como, es tu hijo, le vas a tener que dar amor. se lo dice Roma Marcal. Sí, porque le dice. Claro, Es Cassian es le dice, horrible eso, porque vos decís,
Claro, que no deja de ser tu hijo, le dice como diciendo. Claro, no, es horrible, es horripilante. Y bueno, y ahí vemos también que nos dan a entender ya al final de la película que Guy había hecho como un pacto con ellos. Sí, eso se confirma totalmente. De hecho, ella le dice en el momento, le dice, che, pero como vamos a irnos a vivir a otro lugar y le dice, tenemos asegurado el éxito con esto. Y ella le escupe en la cara, creo. Sí, porque le dice como que acordé con ellos que si hacía esto, como que me iba a ir bien en la carrera, íbamos a tener... Y vamos a ser Me felices. aseguraba el éxito en la carrera como actor, algo así le dice. Mm. Y ella obviamente le escupe en la cara y demás. Y le arruinó la vida. Y bueno, y ahí es cuando vemos que la película termina, en cierto modo. Bueno, nada, ya contando un poco lo que nos pareció y a su vez todo lo que fue pasando en la película, ¿qué te pareció? Para Antes, mí, antes de o dar sea, las estrellas. entra en el top 3 de mejores películas de terror de la historia. En top 3 está, ¿eh? Hay otras también que están muy buenas, pero esta, para mí, A mí me gustaría aclarar que yo soy muy fanático de las películas de terror. mm, Digamos que incluso hasta desde chico veía películas de terror. No sé, no te digo que no me dan miedo porque sí, a veces te asustas, te cagas todo, pero me encanta esa sensación de las películas de terror y mm, cuando ves una película de terror bien hecha, después de tantas películas de terror, sí, es verdad, es te muy pones llamativo. muy feliz. Porque hoy en día cuesta mucho, incluso, viste, a ver, es una cuestión lógica. Cuando vos ves muchas cosas, después la vara queda muy alta, etcétera, etcétera. Y yo creo que cuando veo una película de terror, la vara está muy alta, Sí. teniendo en cuenta algunas. Y esta es una de las películas que tengo como parámetros. Para Porque vos, es una de las mejores películas de terror, sin duda. eh, para vos, para mí es una película de. Bueno, pasa que nosotros elegimos películas que nos gustan mucho y yo le doy 5 estrellas de una. Pero para vos, ¿hay algo que vos digas esto no En cierra? esa Sí, película. sí, no hay que hay que mejorar porque nosotros no podemos mejorar nada, pero No, digo, ¿hay algo lógico. que quede en el aire? No, Para mí no queda nada en el aire en la película. no, la película es De hecho, perfecta. ni siquiera queda en el aire el hecho de la ambigüedad, el hecho de decir, che, ¿esto es verdad o no es verdad? Para mí que puede ser verdad y no puede ser verdad. Y si vos lográs eso por diferentes caminos, quiere decir que todo cierra perfectamente porque de ambos lados La está todo película, totalmente equilibrado. la ¿Entendés lo que te película digo? es perfecta, pero es perfecta porque a uno como espectador para mí lo desespera porque es real. Además, Es muy realista esa todos los película. momentos en que, en todo este tema del pacto, o sea, el pacto que hace Guy con los Cassavetes, o sea, el pacto nosotros no lo vemos. No, Pero es tan fuerte la situación de Rosemary del otro lado que uno entiende que ese pacto existe. Y sin saberlo, las cosas que hayan hablado en esas reuniones. De hecho, en un momento cuando Rosemary se va a encontrar con Hutch, que Hutch no aparece nunca porque cae en coma, viste que ella se encuentra con Minnie en el centro. Y entonces, o sea, está claro que eso no es una coincidencia. Que en toda la calle de Nueva York te vas a encontrar justamente con la misma persona que vos no querés ver. sí, como que la estaban siguiendo Claro, ¿y incluso. por qué sabe eso ella? Y porque seguramente Tiene pincho el teléfono y sabe que tiene se pinchado va. el teléfono, o por ahí. O por ahí más simple que eso. Por ahí se lo Sí, dijo. incluso ahí Se lo cuando se dijo la Guy. cosa le dice, ¿qué haces por acá? Y dijo que salió a caminar y le dice, no tenés que salir a caminar si te sentís tan mal. No, pero seguramente Guy le dijo. O sea, se fue a reunir con Coso. Y también el momento en que se lo puede haber dicho es el momento en que fue a comprar helado. Porque él le dice quién era tal persona. ¿Y qué dijo? Ah, me voy a encontrar mañana. Y, yo tengo antojos si vos estás embarazada. Y sale a comprar helado. Te lo puede haber dicho ahí en ese momento. Mm, Y al otro día ella va al mismo lugar, no sé. O sea, sí, todos no, es esos momentos terrible. en donde hay pactos que no vemos son cosas que existen. Y son pruebas claras para que lo que le pasa a Rosemary sea Sí, está todo el totalmente tiempo cierto. reafirmándose lo que uno... Estuve viendo un par de críticas y como que durante la época como que fue muy criticada porque era una película larga, decían. Y sí, es verdad, es una película No larga, había 2 horas pero, porque, 20. pero es larga porque es difícil de digerir todo lo que está pasando. Y es larga porque es realista, porque trata todo el tiempo de marcar ese realismo de la Además, película. es Cuando uno es realista, tiene que ser largo lo que estás viendo. estás viendo a alguien pasarla mal todo el tiempo. Y bueno, Exacto. entonces que no se puede hacer agradable algo que... Claro, entonces no se puede hacer fluido algo. La idea justamente, y que lo logra constantemente el director, es que todo eso sea difícil de digerir, que todo eso sea esto que decimos, ¿no? Que sea ambiguo, que tengas incertidumbre, que no sepas lo que pasa, que vayas sabiendo lo que va pasando, pero no sabés, ¿viste? Si es Sí, verdad o sí. no. Vos decís, la puta madre, estás todo el tiempo como espectador diciendo, me quiero ir a la mierda, o sea, no quiero ver más esto, pero a la vez lo ves.
querés saber qué pasa. Es un peliculón, sin dudas. O sea, yo de más te voy a decir que tiene 5 estrellas, pero no sé, es una película para mí perfecta. No sé, por ahí medio... Para mí es... El bebé de Rosemary es mejor película que la adaptación del Resplandor de Stanley Kubrick. Mirá. Y Para mí es mejor película. para mí también. Em, Pero para mí es un terror totalmente distinto. es totalmente distinto, pero No es un bueno, terror si psicológico. sí, pero igual si tenés que elegir una u otra, yo elijo esta. Claro, no, totalmente, sí. Bueno, yo te soy sincero, o sea, Igual la otra es una bestialidad. o Pero sea, si yo tengo que no, elegir una. no tengo que ser obligado para tirarme de cabeza y decir que no solo entra en el top 3 sino que para mí puede ser top 1 tranquilamente. Para Eh, mí, esta película, voy a ser más bardero. Esta película es mejor película que El Exorcista 1. Bien, a mí me gusta. Ahí se acerca un poco más los... Para mí también. Pero, ¿por qué para mí también? Mirá que El Exorcista 1 hay una escena que No, no es yo. terrible. De Exorcista uno es La un yo la vi peliculón. de chico y mirá que. Bueno, vamos a No hacer... podía ver la propaganda por televisión, No, a ese no, nivel. yo me traumé con La eso. parte de la escalera no podía ver la propaganda por televisión. Yo El Exorcista 1 la habré visto cuando tenía 9 años, no te lo voy a negar. Y un Y poco. poco temprano la vi, me parece. Y no, fue una locura. O sea, yo cuando no saben cómo quedé, pues. Pero no, sin duda, pero no puedo decir más nada que me encantó. Pero bueno, nada. Ya llegando al final, los dos le ponemos 5 estrellas. Sí. Estamos de acuerdo. Y nada, obviamente vamos a hacer después de alguna otra película de Alguna terror. otra película, sí. Si quieren recomendarnos alguna que veamos, que quizás no la vimos, quizás la vimos, pero podemos hacer el video, no hay ningún problema. Ya sea de terror o no, pueden hacerlo. ¿Una gota de sangre vimos en la película? No, creo que no. Pero vimos a Rosemary comer carne cruda. Sí, y que gracias por hacerme acordar, porque quería comentarlo eso. Dicen que esa escena fue muy complicada de grabar porque Rosemary, o sea, Es vegetariana. es vegetariana, era vegetariana en ese momento en la vida La real. actriz, sí. Es actriz en esa vida real. Sí, Y- igual más allá de ser y el vegetariano, es un asco lo que director, está pasando. sí, y el director es un directorazo que quería repetir las escenas constantemente Sí, y costó muchísimo hacer esa escena. sí. Imagínense que una persona vegetariana que tiene que comer carne cruda para una escena de una película la va a representar de la mejor forma posible. O sea, hay cuestiones que terminan siendo realistas hasta cuando las ves. Bueno, vamos Nada, despidiendo. ya nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado. Y nada, si quieren recomendarnos alguna película, además, los comentarios positivos siempre están bienvenidos. Los negativos también. Y esperamos que nada, que anden bien. Y feliz Halloween para todos.